Bienvenidos a Efemérides, la sección histórico-cultural de lunes a viernes aquí en Tech Televisión. El día de hoy presentamos el 24 de febrero, pero no de hoy sino del año 303 después de Cristo, ya que fue en un día como hoy cuando el emperador romano Gaius Aurelius Valerius Maximianus Diocleciano, también seguramente conocido por los amigos como Diocle, prohibió oficialmente el cristianismo, la destrucción de las iglesias cristianas y de paso la quema de sus escritos sagrados. A pesar de la persecución implacable a la que será sometido, a partir del 324 el cristianismo será la religión dominante del imperio bajo el gobierno de Constantino I el Grande. Y aquí hay que hacer algo de contexto. En general los romanos eran bastante tolerantes con las religiones de los pueblos a los cuales gobernaban. De hecho, les permitían tener sus religiones, sus templos, hablar en sus propias lenguas. No había mayores problemas en eso, pero en sí la religión cristiana tenía ciertas características en común. Número 1. Negaba a la figura del emperador como un dios. Los emperadores romanos de esta época se consideraban a sí mismos dioses y en algunos casos hijos directos del mismo Zeus. Que los cristianos dijeran que este hecho era falso, claramente venía a romper con la tradición romana. Por lo tanto, era un atentado no solamente contra los romanos, sino principalmente contra el emperador, y de ahí la idea de que éste mandase a la persecución de los mismos. Avanzamos desde entonces hasta el año 1946 en Argentina, ya que fue también en un día como hoy cuando fuese elegido presidente el señor Juan Domingo Perón para el periodo de entre 1946 y 1952, obteniendo un 56% del total de los votos. Perón había sido encarcelado en 1945 tras un levantamiento civil militar, pero las movilizaciones de los trabajadores exigiendo su libertad y la insistencia de su esposa Eva Duarte de Perón, conocida en la historia como Evita, forzaron a su liberación. En 1947, con condiciones económicas favorables y con el apoyo de la Confederación General del Trabajo, creará el Partido Peronista. Tras estas elecciones, volverá a ganar las elecciones en dos ocasiones más, en 1951 y en 1973. Perón es una de esas figuras claves de la historia de Latinoamérica y por cierto de Argentina que divide a la población en dos. Mientras unos lo consideran un dictador que decidió cerrar el Congreso, otros lo consideran un gran presidente que bajó la deuda externa a cero y que decidió trabajar con los sindicatos en vez de con los políticos. Avanzamos desde entonces hasta el año 2003 en Estados Unidos, ya que fue también en un día como hoy cuando el bajista de Metallica, Jason Newsted, que acompañara por buena parte de la historia de la banda, fuese reemplazado por señor Robert Trujillo. Creo que no es necesario mencionar que Metallica es considerada a día de hoy como una de las bandas más importantes y trascendentes dentro de la historia musical del mundo. Al mismo tiempo, su bajista Jason Newsted había reclamado constantemente y durante años que sus influencias musicales no se estaban impregnando en los discos, que lo que él quería hacer básicamente con la banda no era tomado en cuenta, así que finalmente optó por tomar pie al costado y decidir hasta aquí Metallica. Luego de haberlos acompañado durante una gran serie de discos como son And Justice for All, Black Album, el que de paso es el disco más exitoso de la banda, Load, Reload y el disco doble sinfónico grabado en la ciudad de San Francisco. Cabe mencionar que el bajista Jason Newsted sigue estando vigente en su banda Boy Boy, pese a los conflictos con la banda pronunciados el año 2003 y que quedan patentes en el primer documental de Metallica llamado Some Kind of Monster. Estos se reencontrarían más tarde para el aniversario número 30 de Metallica sobre los escenarios y también para el ingreso de Metallica al Museo del Rock and Roll. Y hasta aquí las efemérides del día de hoy, como siempre recordándoles que nos reencontramos mañana en este mismo horario por las pantallas de Tech Televisión.